Se nos dan dos vectores y se nos pide que encontremos el ángulo entre los dos vectores en radianes. Entonces θ es el ángulo entre los dos vectores, y estábamos tratando de encontrar el ángulo entre los vectores v y w. Usaríamos esta fórmula aquí para encontrar θ, donde coseno θ es igual al producto punto de los vectores v y w dividido por el producto de sus magnitudes. Entonces, en nuestro caso, tendríamos coseno θ es igual al vector a punteado con el vector b dividido por el producto de sus magnitudes. Entonces el denominador sería la magnitud del vector a veces la magnitud del vector b. Entonces tendrá un vector en forma de componente punteado con el vector b en forma de componente dividido por la magnitud del vector a, que sería la raíz cuadrada de 3 cuadrados negativos más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado veces la magnitud del vector b, lo cual sería negativo 1 cuadrado más 5 cuadrados más negativo 3 al cuadrado. Entonces tenemos coseno θ es igual a. Para el producto punto tendríamos 3 veces negativo 1 negativo más 4 veces 5. Más 3 veces negativo 3. Y ahora para el denominador tendremos el producto de dos raíces cuadradas. Así que aquí tendríamos 3 cuadrados negativos, eso es 9, más 4 cuadrados, eso es 16, más 3 al cuadrado es 9, lo que equivale a 34. Entonces aquí tenemos la raíz cuadrada de 34. Y luego aquí tendríamos un cuadrado negativo, ese es 1, más 5 al cuadrado, eso es 25, más negativo 3 al cuadrado, eso es 9. Que es igual a 35. Entonces el denominador es la raíz cuadrada de 34 veces la raíz cuadrada de 35. Simplificando el numerador, tendríamos 1 negativo 3 veces negativo, es decir 3, más 20. Más 9 negativos. Que es igual a 14. Entonces tenemos 14. Dividido por la raíz cuadrada de 34 veces la raíz cuadrada de 35, lo que es igual a la raíz cuadrada de 34 por 35. Que es igual a 1190. Entonces, ahora sabemos que el coseno θ, donde, nuevamente, θ es el ángulo entre dos vectores, es igual a 14 dividido por la raíz cuadrada de 1190. Entonces, si resolvemos esto para θ, tomando el arco coseno, o coseno inverso, de ambos lados de la ecuación, esto nos daría que θ es igual a arco coseno de 14 dividido por la raíz cuadrada de 1190. Y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal para θ. Primero asegurémonos de que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla de modo. Observe cómo se destaca radian aquí en la tercera fila. Entonces volveremos a la pantalla de inicio. Presionaremos el segundo coseno para el arco coseno o el coseno inverso, luego tenemos 14 divididos por la raíz cuadrada de 1190. Flecha derecha, cierre el paréntesis e ingrese. Observe cómo θ es aproximadamente 1.1529 radianes. Pero debido a que vamos a verificar esto gráficamente, también convierta esto a una aproximación en grados. Entonces tomaremos el ángulo en radianes, y lo multiplicaremos por 180 grados. Dividido por pi radianes. Y entra. Entonces, en grados, sería aproximadamente 66.06 grados. Nuevamente, la pregunta pide radianes. Cuando miramos el gráfico de esto en 3D, será más fácil verificar si el ángulo es de aproximadamente 66 grados. Así que echemos un vistazo a estos dos vectores en el espacio. Aquí está la gráfica de los dos vectores en el espacio, y observe cómo el ángulo entre estos dos vectores parece ser de aproximadamente 66 grados, verificando que nuestro trabajo sea correcto.
Si lo detenemos aquí, es mucho más fácil aproximar el ángulo entre estos dos vectores. Espero que hayas encontrado esto útil.